Estamos trabajando sobre tres predictores que a partir de las materias de la tutoría hemos tenido acceso a ellos, que son más que tres predictores, sobre tres criterios que son las asignaturas que aprueban el primer semestre. Esta puede ser una buena variable dependiente, cuántos aprueban, 5, 4, 3, 2, 1. El promedio al finalizar el segundo semestre, la base escolar al finalizar el segundo semestre. Y bueno, podrían hacerse composiciones entre ellas. Y como predictores, promedio en bachillerato, resultado en examen de diagnóstico y otros. Entonces, de hecho, como estos dos, digamos, tenemos visto que tienen un peso importante, los dejamos. Y vamos probando otros adicionales para ir viendo el peso que puedan tener sobre el rendimiento. Nos interesaría poder llegar a un momento dado, digamos, a definir alumnos de riesgo y definirlos lo antes posible y señalarlo incluso a tutores para poder tener mayor intervención. De esas variables presentaré algunos resultados. Por ejemplo, lo que sería cuántos aprueban 5 asignaturas. Bueno, pues está en amarillo cuántos de 3 a 4, cuántos de 2, más o menos. Aquí está por plantel de bachillerato. Igual lo hemos trabajado por carrera o por algunas otras variables. En este caso, con el plantel 2, el plantel 6, este año también incluso como el 4, el 9, tienen digamos, mejores resultados los estudiantes de estos planteles. Lo mismo, es la misma para CCH, en donde el número de los que aprueban 5 es mucho menos. Esta es una de las variables que decíamos, el número de asignaturas aprobadas en primer semestre. Estaría también, por ejemplo, el número de asignaturas aprobadas en primer semestre, y ahora cambio la variable independiente según su elección de carrera. Entonces, aquellos que dicen, porque siempre he sido bueno para las matemáticas, pues más de la mitad aprueba 5 asignaturas. Pues las primeras, los de primeros semestres son de matemáticas, ¿no? Después es probable que se empareje la distribución. O cambiamos la variable dependiente ahora y con base en esos mismos elementos de decisión de qué carrera elegir, les preguntamos cuál es la utilidad que tiene para ti las sesiones de tutoría grupal. Y vemos interesantemente que los que entran en ingeniería por ser ellos se perciben como una persona creativa y sistemática tienen más aceptación de la tutoría. Pues también sería entendible dado que es una modalidad, digamos, entre comillas, nueva, ¿no? Que se presenta. Ahora, regreso a mis variables dependientes, estaría la de promedio escolar al terminar el 2009-2, es decir, un año después. Nuevamente lo estamos presentando aquí por bachillerato de procedencia, pero igual lo hemos hecho con otro tipo de variables. Y seguimos encontrando, por ejemplo, prepa 2, prepa 6, como las de mayor puntuación. Están también los SHs con puntuaciones más bajas. Y la tercera, en este caso también hicimos una vez hacia atrás, de cómo va variando el promedio que declaran haber tenido en primaria, secundaria y bachillerato, según el promedio que tienen al término del primer año en la facultad. Si tienen 6 o menos en la facultad, estos han sido sus promedios en bachillerato, en secundaria y en primaria. Como vemos, va en descenso. Cada vez el nivel educativo les va exigiendo más, digamos, o van, con relación a lo que van mostrando, excepto en las puntuaciones altas del descenso. Entonces, ahora, con base en esto también hemos estado obteniendo medidas de, bueno, si viene de bachillerato o prepa 6 y tiene un examen de diagnóstico con tanto y un examen y un promedio de bachillerato con tanto, ¿cuánto podemos esperar que tenga al término del primer año de facultad de ingeniería? Tenemos tablas en este sentido para las 9 preparatorias, para los 5 CCHs. Aquí sería el avance escolar, los que llevan 20 o más, también según bachillerato de procedencia, nuevamente 2 y 6. 9 manifiestan mejor avance, CCH, y algunas tablas de correlación entre las variables. Entre el promedio de bachillerato y examen diagnóstico tenemos una correlación de 0.34. No obstante, es 0.34, miren, por ejemplo, cuando hacemos una tabla como esta y vemos los 17 que sacaron en menos de 7 en bachillerato, tienen 3.42 en el examen diagnóstico. Los que sacaron entre 7 y 7.5 en bachillerato tienen 3.85, y así 3.94. O sea, digamos que se ve una relación. No obstante, la correlación pues es baja. Y si hacemos un análisis de regresión, pues el coeficiente de determinación sería el 0.20.
Este, de promedio de bachillerato con número de asignaturas aprobadas, el primer semestre es de punto 41. Con el promedio, ya al término del primer semestre es punto 48. En general, el promedio de bachillerato va a asociarse mejor con el promedio de la facultad, lo mismo por lo mismo, y en avance escolar es punto 47. El examen diagnóstico se correlaciona bien mejor que el promedio de bachillerato, inclusive, en el número de asignaturas aprobadas al terminar el 091. El examen diagnóstico, cuando lo trabajamos para estudiar el seguimiento de estudiantes de alto rendimiento, no mostraba los grados de productividad que estamos viendo ahora, porque como era el criterio de selección y eran las puntuaciones altas, pues no tenía, digamos, todo el rango de medidas. Ahora que estamos viendo con todo el rango, estamos viendo que tiene alcances tan buenos como el promedio de bachillerato. El examen diagnóstico también tiene punto 36 y punto 43 con las otras dos variables consideradas. Desde luego, las variables ya es propiamente generadas en la facultad, como por ejemplo el número de asignaturas aprobadas al terminar el semestre 091, o sea, el primer semestre, pues se correlaciona en punto 61 con el promedio escolar al terminar 092 o con punto 87 en cuanto a créditos avanzados al terminar 092. Y por eso pensaba que esta puede ser nuestra mejor variable dependiente, el número de asignaturas aprobadas al terminar 091. Y a su vez nos pueda servir como un elemento hacia adelante de la carrera del estudiante. Finalmente, lo que estamos ahora también trabajando es con minería de datos, con el ingeniero aquí presente, Patros, el considerar, porque el análisis de regresión no nos está haciendo desde luego un buen modelo, sino considerar una mayor cantidad de variables. Aquí están, por ejemplo, las que estamos considerando, donde van los promedios de bachillerato y examen diagnóstico, pero están también de tipo de hábitos de estudio, de conductas de estudio, están también de composición familiar, es decir, buscar más factores para poder en un momento decantar cuáles son los que más peso están teniendo. En este caso, este es uno de los outputs que se produce, en donde se puede comparar el pronóstico con el resultado real para un determinado sector de las generaciones. Y, por ejemplo, nos ofrece reglas como estas, este tipo de trabajo. Si es procedente SSH y tiene un promedio entre 8.16 y 8.42, y si se autocalifica como bueno o excelente, y si la media de cuando estás en clase, que es una pregunta de conductas de estudio, cuando estás en clase, ¿qué haces? ¿No? Si estás viendo el reloj, si no estás viendo el reloj, es mayor que .56, si el dinero recibido por sus gastos familiares de 400 pesos en adelante, y si en la calificación de la parte del examen diagnóstico de química es menor o igual a 3.5, y la de mecánica mayor a 3, su promedio es 6.22. Entonces hay una gama de reglas así que tenemos que ir estudiando, afinando, para poder en un momento dado tener más certidumbre en los pronósticos. Aquí es un ejemplo de una regla, digamos, alta. Aquí es un ejemplo que lleva una calificación de 6.2, y aquí es un ejemplo que lleva una calificación de 7.6. Hay más ejemplos, ya no lo voy a tener con eso. Simplemente como palabras finales, pues uno de los rasgos de la facultad sin duda es su estabilidad. Programas que duran 8 años, que duran 10, 12 años, no es fácil en las instituciones. La posibilidad incluso, por ejemplo, de hacer seguimientos a 15, 20, 25 años. Ahorita podríamos volver a aplicar la prueba de personalidad a los estudiantes de las generaciones iniciales, ver su perfil. Pues eso luego solo se hace en Suecia, bueno, al menos cuando chavos se decía, ¿no? Bueno, aquí la facultad brinda eso sin duda. Mucho por su sistematicidad, por supuesto, por el trabajo, digamos, organizado, ordenado. Y está otro aspecto también, que hay el conservadurismo, el que lo bueno se mantiene, ¿no? Si bien, bueno, dentro de las instituciones hay que ser un poco rebeldes, sí hay que buscar el cambio, ¿sí? Pero el cambio debemos buscarlo, o sea, hay un umbral, yo noto toda mi experiencia laboral, en donde si te pasas, pues la institución no soporta un cambio de esa naturaleza. Tienes que estar en un umbral en donde, profundizando en sus características, en su forma de ser, busques algo que le permita cambiar en términos de un crecimiento. Y es un privilegio cuando se participa en una facultad como esta, en posibilidades de cambio, porque te pone a prueba, es decir, más bien debe estar probado